Sean todos muy bendecidos y bienvenidos a mi canal Ministerio de la Palabra de Casa en Casa, en donde queremos leer todos los días un capítulo de la Biblia, de nuestra Sagrada Biblia que es lumbrera a nuestros pies. Capítulo 21 de Segunda de Samuel. En tiempos de David hubo hambre durante 3 años consecutivos. David consultó al Señor, y el Señor le respondió: Esto se debe a Saúl y a esa casa sanguinaria, porque él dio muerte a los Gabaonitas. Entonces David convocó a los Gabaonitas y les habló. Ellos no pertenecían a Israel, sino que eran un resto de los amorreos, con quienes los israelitas se habían comprometido mediante un juramento. Sin embargo, Saúl había intentado eliminarlos en su celo por Israel y Judá. David preguntó a los Gabaonitas: ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Y con qué podré expiar para que ustedes bendigan la herencia del Señor? Los Gabaonitas le dijeron: No tenemos con Saúl y su familia ninguna queja por cuestiones de plata y oro, ni tenemos cuestiones con ningún otro hombre en Israel para hacerlo morir. David respondió: Haré por ustedes lo que me pidan. Ellos dijeron al rey: Aquel hombre trató de exterminarnos y proyectaba aniquilarnos, para que no subsistiéramos en todo el territorio de Israel. Que nos entreguen a 7 de sus descendientes y nosotros los colgaremos delante del Señor en Gabaón, en la montaña del Señor. Yo se los entregaré, respondió el rey. El rey le perdonó la vida a Meribaal, hijo de Jonatán, a causa del juramento que David y Jonatán, hijo de Saúl, se habían hecho en nombre del Señor. Pero tomó a Armoní y Meribaal, los 2 hijos que Rispa, hija de Ahiá, había tenido con Saúl, y los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, el de Majolá, y se los entregó a los Gabaonitas. Ellos lo colgaron en la montaña, delante del Señor, y sucumbieron los 7 al mismo tiempo. Fueron ejecutados en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la recolección de la cebada. Rispa, hija de Ahiá, tomó una lona y la tendió para poder recostarse sobre la roca. Así estuvo desde el comienzo de la cosecha hasta que las lluvias cayeron del cielo sobre los cadáveres, espantando durante el día a las aves del cielo y durante la noche a las fieras del campo. Cuando informaron a David de lo que hacía Rispa, hija de Ahiá, la concubina de Saúl, él fue a pedir los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán a los ciudadanos de Labés de Galaad, que los habían retirado furtivamente de la explanada de Bet-San, donde los habían suspendido los filisteos el día en que derrotaron a Saúl en Gelboé. David se llevó de allí los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán, y también recogió los huesos de los que habían sido colgados. Todos fueron sepultados en el país de Benjamín, en la tumba de Quis, el padre de Saúl. Y una vez que hicieron todo lo que el rey había ordenado, Dios se mostró propicio con el país. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel. Entonces David bajó con esos servidores y presentaron batalla a los filisteos. David estaba extenuado, e Isbo Benob, uno de los descendientes de Rafá,
cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva, amenazó con matar a David. Pero Abisai, hijo de Zeruyá, acudió en su auxilio y abatió al filisteo, dándole muerte. Los hombres de David lo conjugaron diciendo: Tú no irás más a combatir con nosotros, no sea que extingas la lámpara de Israel. Después hubo un combate contra los filisteos en Gob. Fue entonces cuando Sibecai, el Husatita, mató a Saf, que era uno de los descendientes de Rafá. Luego hubo otro combate contra los filisteos en Gob. El Hanán, hijo de Jair, el de Belén, mató a Goliat de Gat. El asta de la lanza de Goliat era gruesa como el palo grande de un telar. También hubo un combate en Gat. Allí había un hombre de enorme estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 en total. También él era descendiente de Rafá, y como desafiaba a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simeá, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de Rafá, en Gat, y fueron abatidos por la mano de David y de sus servidores. Es palabra del Señor.